Saludos cordiales a la doctora Ligia Janet López Leiva y a todos los compañeros presentes viendo este video. En esta ocasión, a mi compañera y a mí nos ha tocado hablarles sobre el tema del seminario número 42. En esta presentación, pues vamos a abordar el tema de la actinomicosis, la cual pues es una infección bacteriana crónica que, aunque no es muy frecuente, tiene una gran relevancia clínica debido a su capacidad de simular, por así decirlo, otras enfermedades, especialmente procesos tumorales o infecciones crónicas, como por ejemplo la tuberculosis. A lo largo de esta exposición video, pues se explicará qué es la actinomicosis, cuál es su agente causal, cómo se desarrolla pues dentro del organismo, sus factores de riesgo, su comportamiento epidemiológico y pues también su patogenia, formación de abscesos, que por cierto constituye uno de los aspectos más característicos de esta enfermedad, entre muchísimos otros aspectos. Comenzando pues por su definición. La actinomicosis es una infección bacteriana crónica, supurativa y granulomatosa causada por bacterias del género Actinomyces. Se caracteriza por una evolución lenta con formación de abscesos, fibrosis de los tejidos y la presencia de trayectos fistulosos que pueden drenar material purulento. El término supurativa hace referencia pues a la producción de pus, mientras que granulomatosa indica pues una respuesta inflamatoria crónica organizada del organismo, valga la redundancia. A diferencia de otras infecciones bacterianas agudas, la actinomicosis pues no presenta síntomas intensos desde el inicio, lo que pues contribuye a que muchas veces sea diagnosticada de forma tardía. En cuanto al agente etiológico, pues el principal agente etiológico es Actinomyces israelí, aunque existen otras especies dentro del mismo género que también pueden estar involucradas. Estas bacterias son gram positivas, anaerobias o microaerobias o microaerofilas, lo que significa pues que su crecimiento es favorable o se favorece en ambientes con bajo contenido de oxígeno. Presentan lo que es pues una morfología filamentosa, con estructuras pues ramificadas que recuerdan generalmente a los hongos, lo cual pues generó cierta confusión en el pasado pues respecto a lo que viene a ser su clasificación. Sin embargo, pues es importante recalcar que se trata pues de bacterias verdaderas, no de hongos. Además, pues no forman esporas, no son móviles y su crecimiento es relativamente lento. En cuanto a las características microbiológicas, pues desde el punto de vista microbiológico, Actinomyces pues se caracteriza por ser una bacteria gram positiva con filamentos ramificados y crecimiento lento. En el laboratorio, pues su cultivo requiere condiciones anaerobias estrictas, lo que significa que debe crecer en ausencia de oxígeno. El tiempo de crecimiento pues puede variar de 1 a 2 semanas, lo que presenta pues una limitación importante en el diagnóstico microbiológico. Además, pues son, como mencionaba anteriormente, bacterias sensibles al oxígeno, por lo que la manipulación, por así decirlo, de las muestras, pues debe de ser bastante cuidadoso para evitar su muerte. Debido a estas características, en muchos de los casos, el diagnóstico pues no se basa únicamente en el cultivo, sino también en la observación clínica y microscópica.
Hablando ahora de los gránulos de azufre, pues una característica muy representativa de la actinomicosis es la presencia de los llamados gránulos de azufre. Estos pues son pequeñas estructuras de color amarillento que se encuentran en el material purulento que se drena de las lesiones. A pesar del nombre que lleva, pues no contiene azufre. Su denominación o su nombre se debe únicamente a su apariencia. Estos gránulos están formados por colonias de bacterias organizadas y rodeadas por material proteico. Su identificación pues tiene un gran valor diagnóstico, ya que pues su presencia es altamente, por así decirlo, sugestiva de este padecimiento de la actinomicosis. Hablando ahora de su importancia microscópica y su clasificación o la importancia de su clasificación, pues el estudio microscópico permite observar estructuras filamentosas gram positivas organizadas en colonias características. Este hallazgo es fundamental pues para diferenciar la actinomicosis de otras infecciones, especialmente de origen micótico. La correcta clasificación de estas bacterias como anaerobias, gram positivas, filamentosas, tiene implicaciones directas en el tratamiento, ya que orienta el uso de antibióticos específicos. Una identificación incorrecta puede llevar a errores terapéuticos y pues prolongar la evolución de la enfermedad. En cuanto a la epidemiología y su distribución, pues la actinomicosis es una enfermedad bastante poco frecuente, con una distribución mundial. No depende de un ambiente específico, ya que su aparición está más relacionada con condiciones del huésped que con factores externos, se podría decir así. Esta pues se presenta en distintos contextos geográficos y socioeconómicos también, aunque puede ser más común en poblaciones con acceso limitado a atención odontológica. Su baja frecuencia hace que muchas veces no sea considerada dentro de los diagnósticos, por así decirlo, iniciales. En cuanto a los factores de riesgo y grupos vulnerables, pues entre los factores de riesgo se encuentran la mala higiene oral o la salud bucodental, procedimientos dentales, traumatismos, cirugías y pues el uso prolongado de dispositivos intrauterinos, como es el DIU. También pues incluye condiciones como inmunosupresión, enfermedades crónicas y pues también se podría hablar de la desnutrición. Todos estos factores tienen en común pues la alteración de las barreras mucosas, lo que facilita la entrada de las bacterias hacia tejidos profundos. Hablando ahora de la frecuencia y población afectada, pues la actinomicosis afecta principalmente a adultos, especialmente entre los 20 y los 60 años. Se observa con mayor frecuencia en hombres, lo cual pues, puede estar relacionado con factores conductuales y ocupacionales, mas sin embargo, no es exclusiva de este grupo y puede estar presente o presentarse en cualquier edad. En cuanto a la frecuencia y población afectada, como mencionábamos anteriormente, ahora
hablando en relación a la población pediátrica, o sea, los niños, la actinomicosis pues es menos frecuente. Cuando ocurre, suele estar asociada a infecciones dentales o traumatismos en la cavidad oral. Pues, como ven en la diapositiva, está esta gráfica, pues, que nos permite observar la incidencia en niños, que es considerablemente menor en comparación con los adultos. Y se puede reforzar aún el predominio en hombres que en mujeres. En cuanto al reservorio y, pues, su ubicación en el organismo, el principal reservorio de actinomices es el propio ser humano. Em, Estas bacterias, pues, forman parte de la microbiota normal en la cavidad oral, el tracto gastrointestinal y el tracto genito femenino, o el tracto genital femenino. Em, Esto significa, pues, que la infección no se adquiere del exterior, sino que se origina o parte de bacterias que ya están presentes dentro del organismo. En cuanto a su relación con el DIU, pues el uso prolongado de dispositivos intrauterinos pues puede fortalecer la colonización de actinomices. Em, Se podría decir que esto ocurre porque el DIU puede facilitar la colonización bacteriana y alterar las defensas locales del tracto genital. Con el tiempo, esto puede dar lugar pues, a infecciones crónicas, formación de abscesos y pues compromiso de estructuras pélvicas. En cuanto al periodo de incubación, el periodo de incubación de la actinomices o de la actinomicosis no está claramente definido. Puede variar desde semanas hasta meses, debido pues al crecimiento lento de la bacteria. Esto pues dificulta identificar el momento exacto en que se inició la infección. Em, Hablando ahora del proceso de invasión lenta, em, la infección pues se desarrolla de manera progresiva y lenta. Las bacterias invaden los tejidos de forma continua, generando masas induradas, se podría decir, que pueden confundirse con tumores. A diferencia de otras infecciones, no respetan los planos anatómicos, lo que pues permite, por así decirlo, su expansión total. Em, Hablando ahora de la diferenciación clínica, es bastante fundamental diferenciar la actinomicosis de enfermedades como la tuberculosis o el cáncer, o otras más. A diferencia de estas, pues la actinomicosis presenta una evolución lenta, formación de fístulas y la presencia de gránulos de azufre. Esta diferencia pues es clave para evitar diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados y también em, prolongar esta enfermedad. En cuanto al periodo de transmisibilidad, la actinomicosis pues no se considera una enfermedad transmisible entre personas. Esto se debe a que las bacterias forman parte de la flora normal del organismo.
Por lo tanto, pues no existe un periodo de contagio como en otras infecciones. Y como podemos ver en la diapositiva, pues hay nula transmisibilidad interhumana, donde podemos encontrar que hay inexistencia de brotes, o sea que es una enfermedad, una infección individual, endógena, que viene de adentro, y pues no presenta brotes epidemiológicos o epidémicos, perdón. El aislamiento, pues no se requieren medidas de aislamiento para pacientes ni hospitalizarlos, para pacientes hospitalizados, perdón. Y el contacto físico no supone un riesgo. También encontramos la cadena de infección, en donde a diferencia de otras infecciones, pues no utiliza vectores ni vehículos para propagarse. En cuanto al salto a la patogenicidad, en este punto, pues se realiza la transición hacia la patogenia, es decir, hacia el proceso mediante el cual la bacteria produce enfermedad dentro del organismo. La infección inicia cuando ocurre una ruptura de la barrera mucosa, ya sea por traumatismo, procesos quirúrgicos, infecciones previas o inflamación. A partir de ese momento, pues las bacterias del género Actinomyces, que pues normalmente son comensales, logran penetrar en los tejidos profundos. En este nuevo entorno, con bajo contenido de oxígeno, encuentran condiciones ideales para su crecimiento. Se desencadena, por así decirlo entonces, una respuesta inflamatoria crónica, que no es rápida ni intensa al inicio, lo que permite pues que la infección avance de manera progresiva. Con el tiempo se produce destrucción tisular, formación de fibrosis y el desarrollo de lesiones persistentes. Además, pues estas bacterias suelen actuar en conjunto con otros microorganismos, formando infecciones polimicrobianas. Estos organismos, pues asociados, contribuyen a reducir el oxígeno en el tejido y pues favorecen aún más el crecimiento de actinomyces. Todo este proceso pues explica el carácter crónico, invasivo y de difícil resolución de la enfermedad. Y como podemos ver en este mapita o este cuadro, pues tenemos la ruptura de la simbiosis, en donde encontramos los factores críticos, dentro de estos los factores mecánicos, cirugías, traumatismos locales y los factores biológicos, como la mala higiene dental. Ahora vamos a la clarificación, zoonosis o no, y consideraciones en salud pública. La actinomicosis no es una zoonosis, ya que no se transmite de animales a humanos, que es a esto que se refiere este término. Y tampoco se transmite entre personas. Desde el punto de vista de la salud pública, no requiere medidas de aislamiento y su control se basa principalmente en la prevención individual, como el fomento de la higiene bucal rigurosa, mantenimiento de la odontología regular y control del tiempo de vida útil de los dispositivos intrauterinos. Como mencionamos, tiene una gran relación con el DIU. En cuanto a su mecanismo de transmisión, pues el mecanismo principal es la autoinoculación.
Esta enfermedad pues no se transmite, no es una enfermedad contagiosa, no se transmite entre personas ni de animales a humanos, pues ya que se origina a partir de bacterias propias que tenemos dentro de nosotros, o sea, dentro del individuo, propias del individuo. Esta pues ocurre cuando se dañan, cuando atraviesan, mejor dicho, estas bacterias una barrera mucosa y pues invaden tejidos profundos. En cuanto a los factores de riesgo, pues entre los factores están la mala higiene oral, la inmunosupresión, la diabetes y enfermedades crónicas. Estos pues favorecen el desarrollo de la infección, como hemos venido mencionando anteriormente. Son factores bastante importantes para que esta enfermedad pues se produzca, por así decirlo, se haga presente. En cuanto a las vías de propagación específica, pues la propagación se da principalmente por continuidad en los tejidos. Se podría decir que eso significa que la infección se extiende localmente, sin depender de la diseminación por vía sanguínea en la mayoría de los casos. Y aquí podemos observar una de las vías en que esta se propaga o se presenta. Tenemos la vía cervicofacial, que es la más frecuente, en donde la invasión ocurre tras una infección dental o traumatismo en la boca. La bacteria pues se propaga por contigüidad, ignorando los planos anatómicos y fascias, como mencioné anteriormente. Esta enfermedad pues ignora los planos anatómicos y pues esto es lo que explica la formación de masas leñosas en el ángulo de la mandíbula o en el cuello. Tenemos la vía torácica, que ocurre principalmente por la microaspiración de secreciones orofaringeas infectadas. La bacteria pues llega a los alvéolos y bronquios devitalizados, pudiendo extenderse a la pleura, las costillas o la pared torácica a través de las fístulas. Luego tenemos la vía abdominal y pélvica. En el abdomen pues suele ser consecuencia de apendicitis o diverticulitis. En la pelvis, Harrison pues nos destaca que el DIU provoca una respuesta inflamatoria crónica y erosión local en el endometrio, lo que facilita que los actinomyces que han ascendido desde el perine. Ahora vamos a hablar de la diseminación. La diseminación en la actinomicosis es característica porque nos sigue los patrones habituales de otras infecciones, como mencioné anteriormente. A diferencia de muchas bacterias, Actinomyces no se propaga principalmente por vía sanguínea o linfática en etapas iniciales, sino que se extiende de forma directa a través de los tejidos. Esto significa que la infección puede atravesar estructuras anatómicas como músculos, huesos y fascias sin respetar límites, formando trayectos fistulosos que conectan diferentes áreas. Una disculpa. Pues como estaba mencionando antes, no respetaba límites, formaba trayectos fistulosos pues, que conectan diferentes áreas. La diseminación en la actinomicosis es un proceso pues bastante particular que la diferencia pues de muchas otras infecciones bacterianas.
A diferencia de infecciones agudas que se propagan rápidamente por la sangre, en este caso, pues la diseminación es principalmente local y progresiva, extendiéndose por contigüidad, es decir, invadiendo directamente los tejidos vecinos. Una de las características más importantes es que la bacteria no respeta las barreras anatómicas normales, por así decir. O sea, puede atravesar planos musculares, fascias e incluso hueso, lo que pues provoca una extensión continua de la infección. Esto explica por qué las lesiones pueden abarcar grandes áreas sin una delimitación clara, pues formando pues masas endurecidas o duras que puedan confundirse pues con tumores malignos. Aunque menos frecuente, la diseminación hematógena también puede ocurrir, especialmente en pacientes inmunocomprometidos. En estos casos, pues la bacteria puede llegar a órganos distantes como el sistema nervioso central, el hígado o los pulmones, generando formas más graves de la enfermedad. Además, pues la progresión suele ser lenta y silenciosa. Y esto significa que el paciente puede pasar semanas o incluso meses sin síntomas claros o concisos o precisos, mientras la infección pues continúa expandiéndose y continúa actuando. Esta evolución insidiosa es una de las principales causas o razones porque el diagnóstico suele retrasarse en bastantes de los casos. Otro punto importante es que la diseminación también se favorece cuando hay condiciones locales que distribuyen el oxígeno en los tejidos, como traumatismos, cirugías o infecciones previas, como hemos mencionado anteriormente. Esto pues crea un ambiente ideal para el crecimiento de bacterias anaeróbicas como la actinomyces. Y pues resumiendo, pues la diseminación de la actinomicosis no es explosiva, sino persistente, infiltrativa y pues silenciosa, lo que la convierte en una infección bastante engañosa y bastante difícil de detectar en etapas tempranas. En cuanto a la patogenia y patología, la patogenia de la actinomicosis comienza cuando las bacterias del género Actinomyces, que normalmente forman parte de la microbiota de la cavidad oral, el tracto gastrointestinal o el tracto genital femenino, logran penetrar en los tejidos más profundos debido a una alteración de las barreras mucosas. Estas alteraciones pues, pueden ser causadas por procedimientos dentales, traumatismos, cirugías, infecciones previas. Una vez que la bacteria ingresa a los tejidos, se establece en un ambiente con bajo contenido de oxígeno, lo cual favorece su crecimiento, ya que se tratan de bacterias anaerobias o microaerófilas. Desde el punto de vista patológico, se produce una respuesta inflamatoria crónica. Inicialmente, hay una infiltración de neutrófilos que controlan la infección, lo que lleva a la formación de abscesos. Posteriormente, pues se desarrolla un proceso inflamatorio más complejo con participación de macrófagos, linfocitos y fibroblastos. Esto da lugar a la formación pues, de tejido fibroso alrededor de la lesión, generando áreas endurecidas o induradas.
Esta combinación de abscesos, fibrosis y necrosis tisular es la característica de la actinomicosis. Además, pues la infección tiende a formar trayectos fistulosos que conectan el foco infeccioso con la superficie de piel o con otros órganos. A través de esta fístula, pues es que se puede drenar el material purulento. Histológicamente, pues se pueden observar colonias bacterianas de material inflamatorio, lo que da apariencia típica que ayuda al diagnóstico. También es común encontrar áreas de necrosis central, rodeada, si no me equivoco, de tejido inflamatorio crónico. Y pues en conjunto, la patogenia refleja un equilibrio entre la capacidad invasiva de la bacteria y la respuesta del sistema inmunológico, dando resultado pues una infección crónica, destructiva y de progresión lenta. Terminando pues con mi parte, hablaremos de la formación del absceso y del gránulo. Este pues es uno de los procesos más característicos de la actinomicosis, o sea, hace la formación de abscesos, de los llamados gránulos de azufre, que son hallazgos clave tanto clínicos como diagnósticos. El absceso, pues como he estado mencionando, se forma como respuesta del organismo a la infección. Inicialmente, los neutrófilos se acumulan en el sitio afectado para eliminar a la bacteria. Esto genera pues una colección de pus compuesta por células inflamatorias, restos celulares y pues bacterias. A medida que el proceso continúa, el absceso pues puede aumentar el tamaño y eventualmente abrirse hacia la superficie, formando fístulas. Estas fístulas permiten la salida del material purulento al exterior. Dentro de este material pues se encuentran los gránulos de azufre, que no contienen azufre realmente, sino que son agregados compactos de bacterias. Estos gránulos pues tienen una apariencia amarillenta y granular, lo que les da su nombre característico. Microscópicamente, los gránulos están formados por filamentos, bacterianos que se organizan en estructuras ramificadas. En la periferia, estos filamentos pues pueden estar rodeados por material proteico y células inflamatorias, formando una especie como de halo que es típico de la infección. La formación pues de estos gránulos es importante porque facilita la supervivencia de la bacteria, ya que actúan como, pues, por así decirlo, una barrera pues que dificulta la acción del sistema inmunológico y de los antibióticos. Además, pues la presencia de abscesos y gránulos explica muchas de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, como la inflamación persistente, el drenaje de pus y pues la formación de masas. Concluyendo, tanto el absceso como el gránulo son elementos claves en la evolución de la actinomicosis y representan la interacción directa entre la bacteria y la respuesta pues, del organismo. Muchísimas gracias. Ahora los dejaré pues con mi compañera. Bueno, vamos a continuar con lo que sería la exposición. Mi nombre es Madeline Fabiola Mengíbar Romero. En este caso vamos a iniciar con lo que sería el panorama clínico. Tenemos que en el cuadro clínico general se presenta como lo que sería masas duras, evolución lenta, abscesos y fístulas que drenan material purulento.
Entonces tenemos que la actinomicosis es una infección granulomatosa que se va a manifestar principalmente por lo que sería la formación de masas de consistencia pétrea. Es importante notar que no respeta los planos anatómicos y que avanza de forma invasiva. Su evolución es típicamente lenta y crónica, lo que a menudo va a retrasar lo que sería el diagnóstico. Un signo cardinal es la formación de abscesos, como lo mencionaba, y fístulas que comunican el foco profundo con la superficie, drenando un exudado purulento que contiene los denominados gránulos de azufre, que son más que todo conglomerados bacterianos calcificados. Luego tenemos la forma torácica. La forma torácica afecta pulmones y puede simular cáncer, produce tos, dolor torácico y pérdida de peso. En esta variante va a representar un desafío diagnóstico mayor al anterior porque simula un cáncer de pulmón. Se origina generalmente por la aspiración de secreciones desde la orofaringe. El paciente va a presentar tos, va a presentar dolor torácico, pérdida de peso, y en estas imágenes, como lo podemos observar, hay infiltrados densos que pueden extenderse a la pleura e incluso invadir la pared costal. Si ven, hay una lesión pulmonar que atraviesa las costillas y forma una fístula en lo que sería la piel del pecho, y entonces la sospecha en este caso debe ser una actinomicosis antes que una neoplasia. En este caso tenemos algunos diagnósticos diferenciales, como lo es la tuberculosis, la nocardiosis y el cáncer. Es vital distinguir la actinomicosis de otras patologías crónicas. Frente a la tuberculosis, ambas van a causar lo que serían masas y cavitaciones, pero la actinomicosis no es ácido alcohol resistente. También tenemos que frente a la nocardiosis, la nocardia es aerobia y es principalmente ácido alcohol positivo, a diferencia de la actinomices. Y frente al cáncer, la presencia de múltiples trayectos fistulosos y la resolución clínica tras el uso de penicilina son los factores que nos permiten descartar un proceso maligno. Luego tenemos lo que sería la forma cérvico-facial, que esta es la más común porque se manifiesta como una masa dura en la mandíbula, conocida como mandíbula leñosa, con fístulas que drenan pus. En este caso, tenemos que mencionar que va a ser la presentación más frecuente, abarca el 55% de los casos y se conoce clásicamente, como lo decía, como mandíbula leñosa, debido a la dureza extrema de la zona mandibular que está siendo afectada. Suele haber un antecedente de trauma local, como una extracción dental o mala higiene, y la infección se va a presentar a veces como una masa firme, indolora al inicio, o que puede terminar formando fístulas que van a drenar hacia la cara o hacia el cuello. Luego tenemos diagnóstico diferencial, que sería accesos dentales comunes. Tenemos neoplasias, la osteomielitis mandibular. Tenemos que en el área maxilofacial vamos a descartar lo que son procesos agudos. Los abscesos dentales comunes son dolorosos y son rápidos. La actinomicosis es lenta. Debemos diferenciarlo de neoplasias de cabeza y cuello por su crecimiento infiltrativo. También de la osteomielitis, donde la destrucción ósea es el hallazgo primario, mientras que en la actinomicosis la afectación suele iniciar en los tejidos blandos. Luego tenemos la forma abdominal y pélvica, que esta puede presentarse
como masas van a simular tumores. En mujeres se asocia con el uso del DIU. Entonces, esta forma abdominal puede aparecer tras una perforación visceral como una apendicitis. Sin embargo, tenemos que en ginecología existe una asociación crítica con el uso prolongado del dispositivo intrauterino por más de 5 años. En este caso se podrían llegar a formar masas densas que pueden adherirse a lo que sería cualquier órgano, simulando tumores de ovario o procesos inflamatorios pélvicos crónicos. Tenemos algunos de los diagnósticos diferenciales que para el abdomen debemos descartar o debemos mencionar lo que sería un apéndice perforado, también lo que sería una enfermedad de Crohn, también tenemos lo que sería la ameboma y eh, entonces acá en un apéndice que sería perforado, muchos casos se diagnostican accidentalmente durante una cirugía de emergencia por la tendencia común a formar fístulas intestinales. También tenemos los ameboma, que es un punto clave en nuestro país, donde la amebiasis es bastante común y puede presentarse como una masa dura en el ciego. Luego, para el caso del diagnóstico diferencial, en el caso de la zona pélvica, tenemos la enfermedad inflamatoria pélvica, tenemos lo que sería tumores de ovario, endometriosis, y pues aquí en la pelvis, pues en el caso de de la enfermedad inflamatoria pélvica, esta es dada por patógenos comunes. Los tumores de ovario son detectados en ecografía y la endometriosis por las adherencias fibrosas es también clave en este caso de la diferencial sobre lo que sería la presentación pélvica. Entonces aquí la clave también es la historia clínica enfocada en el uso de anticonceptivos mecánicos. Luego tenemos lo que sería el diagnóstico y el cultivo. Bueno, el diagnóstico tenemos que es un reto microbiológico porque pues se realiza mediante biopsia o aspiración. La tinción de Gram muestra bacilos ramificados y la prueba de Ciel-Nielsen es negativa. Entonces el cultivo, en el caso del cultivo, va a requerir lo que son condiciones anaerobias demasiado estrictas y puede tardar de 14 a 21 días. Muchas muestras se pueden llegar a descartar antes de tiempo por considerarlas negativas, por lo que la comunicación con el laboratorio es esencial. Luego tenemos un caso clínico típico que sería actinomicosis cervicofacial. Acá vamos a analizar un caso, un hombre de 38 años con una masa mandibular de 2 meses. Tiene mala higiene oral, una extracción previa, que conlleva una extracción previa. La zona está leñosa, presenta lo que sería fístulas con gránulos visibles. Ah, también ha sido un proceso crónico en el cual no se ha presentado mucha fiebre y ha sido altamente fibrótico que requiere una sospecha clínica. Luego vamos a analizar lo que sería el caso anterior, que en este caso clínico los hallazgos orientan fuertemente al diagnóstico de actinomicosis, principalmente por la evolución lenta y crónica de lo que sería la lesión. A diferencia de otras infecciones agudas, esta enfermedad suele desarrollarse de forma progresiva durante semanas o incluso meses. Otro también dato importante que podemos mencionar es que el antecedente de trauma o manipulación dental, en este caso que sería una extracción dental, esto es relevante porque las bacterias del género Actinomyces forman parte de lo que sería la microbiota normal.
de la que sería la cavidad oral. Pero cuando existe lo que sería una ruptura de la mucosa, pueden penetrar hacia tejidos profundos y producir lo que sería una infección. También podemos observar la presencia de una masa dura característica conocida clínicamente como lo es la masa leñosa. Esta que suele localizarse en lo que sería la región cervicofacial y es uno de los signos más típicos que presenta lo que sería esta enfermedad. Además, el paciente va a presentar lo que serían fístulas con drenaje de material purulento. Dentro de lo que sería esta secreción pueden encontrarse también los llamados gránulos de azufre, que son pequeños agregados amarillentos formados por colonias bacterianas y que van a constituir un hallazgo clásico de lo que sería la actinomicosis. En este caso, para confirmar lo que sería el diagnóstico, se realiza lo que sería la aspiración del material purulento y posteriormente lo que sería un examen microscópico. En la tinción de Gram se observan bacilos gram positivos ramificados, compatibles con lo que sería la actinomyces. Finalmente, el cultivo se deberá realizar en condiciones anaerobias debido a que estas bacterias crecen mejor en ausencia de lo que sería el oxígeno. Luego tenemos lo que sería un diagnóstico de laboratorio de la actinomicosis. En cuanto al diagnóstico del laboratorio, el examen directo es uno de los métodos más importantes y rápidos que se pueden utilizar para sospechar lo que sería la actinomicosis. El primer hallazgo clave es la presencia de gránulos de azufre en lo que serían las muestras de pus o incluso tejido infectado, aunque su nombre podría confundir un poco. Realmente no es que contenga azufre, sino que estos se llaman así por su color amarillento. Entonces tenemos que al realizar la tinción de Gram, se observan lo que son filamentos bacterianos gram positivos ramificados. Entonces esta morfología nos va a ayudar a diferenciar actinomyces de otros microorganismos. El cultivo se realiza en lo que serían condiciones anaerobias y generalmente el microorganismo más frecuente es el Actinomyces israelí. Sin embargo, el crecimiento de este puede ser lento, pudiendo tardar entre 1 y 2 semanas, por lo que muchas veces el diagnóstico requiere mucha paciencia y una adecuada sospecha clínica. Luego tenemos que también las colonias pueden presentar una apariencia característica llamada molar 2 o diente molar, debido a lo que sería una forma rugosa y elevada. En histopatología también pueden observarse los gránulos de azufre rodeados por el fenómeno de esplendor Hoepli, que corresponde a un material eosinofílico alrededor de las bacterias producida por la respuesta inmunológica. Actualmente, si está disponible, se puede utilizar lo que sería PCR para la identificación molecular, siendo un método más sensible y mucho más específico. En los laboratorios generales también pueden encontrarse datos inespecíficos de inflamación como leucocitosis, aumento de proteína C, reactiva y elevación de la velocidad de sedimento globular. Luego tenemos el tratamiento principal o manejo farmacológico. El tratamiento de elección para la actinomicosis es la penicilina G, debido a que la alta sensibilidad que presenta el actinomyces frente a este antibiótico, el manejo suele dividirse en lo que serían dos fases. Una fase inicial que sería intravenosa
y posteriormente una fase de consolidación oral. Durante la fase inicial, que sería la intravenosa, se administra penicilina G acuosa en dosis altas, aproximadamente entre 18 y 24 millones de unidades al día. Estas dosis se dividen cada 4 horas y pueden administrarse mediante infusión continua para mantener lo que son niveles adecuados del antibiótico. La duración de esta etapa varía entre 2 y 6 semanas y esto va a depender de lo que sería la gravedad de dicha infección, la extensión del compromiso tisular y también va a depender de lo que sería la respuesta clínica que pueda llegar a dar o a brindar el paciente. Es importante mencionar que la actinomicosis produce abundante fibrosis y formación de abscesos, por lo que el antibiótico va a necesitar administrarse durante periodos prolongados para penetrar adecuadamente en lo que serían los tejidos afectados. Luego tenemos una fase de lo que sería de consolidación y efectos secundarios. Bueno, después de que la fase intravenosa se continúa con lo que sería una fase de consolidación por vía oral. En esta etapa ya puede utilizarse lo que sería la penicilina B o V o amoxicilina. Generalmente esta va a ser utilizada o administrada en dosis de 500 miligramos cada 6 a 8 horas. El tratamiento total suele durar lo que sería entre 6 y 12 meses. Aunque puede parecer un tiempo muy prolongado, esto siempre va a ser necesario para evitar lo que serían recaídas, ya que la bacteria puede permanecer atrapada de lo que sería dentro del tejido fibroso y reactivar lo que sería la infección posteriormente. Respecto a los efectos secundarios, las penicilinas pueden producir reacciones de hipersensibilidad que van desde erupciones cutáneas, estas pueden ser leves, y hasta en casos graves que podríamos mencionar anafilaxia. También puede ocasionar lo que sería una nefritis intersticial, que es una inflamación del tejido renal, y en dosis muy elevado va a existir un riesgo de neurotoxicidad, especialmente convulsiones. Por esta razón es que siempre tenemos que tomar en cuenta de que es muy importante vigilar al paciente durante el tratamiento y ajustar la terapia según la evolución clínica y la tolerancia que éste vaya a tener al medicamento. Luego tenemos el tratamiento para pacientes alérgicos. Tenemos la doxiciclina y la ceftriaxona. La penicilina es el tratamiento estándar de oro contra la actinomicosis, pero en el caso de pacientes alérgicos debemos recurrir a alternativas. Así que estas serían las dos opciones frecuentes que se pueden presentar, como lo es la doxiciclina y la ceftriaxona. Tenemos que la doxiciclina puede ser administrada a dosis de 100 miligramos por vía oral o intravenosa 2 veces por día. Esta es considerada lo que sería una elección secundaria. Es útil en cuadros cervicofaciales leves o cuando no se toleran otros antibióticos. Tenemos que algunos efectos adversos en el caso de la administración de este medicamento, la fotosensibilidad, que es el riesgo de quemaduras solares, que puede realizarse o podrían llegar a darse de manera mucho más fácil. También tenemos la esofagitis, si se ingiere con poca agua y también puede causar lo que serían náuseas, también decoloración dental en lo que serían niños. Entonces podemos mencionar que aunque es eficaz,
El uso prolongado de esta va a requerir una vigilancia estrecha debido a estos efectos secundarios. Luego tenemos la ceftriaxona, que esta se administra lo que sería en 1 a 2 gramos diarios por vía intravenosa. Tenemos que esta va a tener una actividad o una buena actividad contra lo que serían los actinomyces y especialmente en lo que serían infecciones profundas. Algunos efectos adversos que podría conllevar este medicamento es diarrea asociada a clostridioides y también lo que también podría provocar lo que sería un rash cutáneo y barro biliar. También, aunque son alternativas válidas, ninguna va a sustituir la eficacia de la penicilina. El tratamiento debe ser prolongado y acompañado de seguimiento clínico y imagenológico. Entonces, tenemos el tratamiento para pacientes alérgicos, como lo que sería la clindamicina. Se administra en dosis de lo que serían 600 a 900 miligramos cada 8 horas. La clindamicina vamos a tener que es una opción bastante útil en pacientes con alergia a penicilina, pero se reserva para casos donde otras alternativas no son viables. Los efectos adversos es que tienen un alto riesgo de colitis pseudomembranosa, una complicación grave por sobrecrecimiento de alguna bacteria y también algunas alteraciones de lo que serían pruebas de función hepática. Y vamos a mencionar también de que la clindamicina se va a reconocer como una alternativa sólida o válida, pero con efectos secundarios más severos de lo que podría causar la doxiciclina o la ceftriaxona. Al igual que los demás, su uso también requiere una vigilancia clínica y laboratorial estricta. También debe acompañarse lo que sería un seguimiento prolongado para evitar recaídas. Y también podemos mencionar lo que sería el tratamiento quirúrgico adyuvante. Tenemos algunas indicaciones técnicas como el drenaje de abscesos grandes que no van a responder a antibióticos. Tenemos la incisión de trayectos fistulosos crónicos y tejido necrótico. Desbridamiento también de masas leñosas para mejorar la penetración de lo que sería el antibiótico. Algunas consideraciones que podemos tomar en cuenta es que la cirugía nunca es curativa por sí sola, sino que deberá acompañarse de antibióticos prolongados. Hay algunos efectos secundarios. Podemos mencionar riesgo de diseminación bacteriana si no hay cobertura antibiótica previa, cicatrización hipertrófica, secuelas estéticas, especialmente en la presentación o la forma cervicofacial. También podemos mencionar en este caso que la cirugía tal vez puede ser un complemento vital, sobre todo en casos de osteomielitis, la que mencionaba anteriormente, o cuando inicialmente se va a sospechar una neoplasia. Es ahí cuando la cirugía va a ser un recurso estratégico, no va a ser un sustituto del tratamiento médico. Luego tenemos lo que sería el éxito del tratamiento y seguimiento. ¿Por qué tanto tiempo? Vaya, tenemos que debido a que la actinomicosis genera una fibrosis intensa y avascular, los antibióticos tienen una gran dificultad para alcanzar lo que serían las concentraciones terapéuticas en el centro de la lesión. Es por esa razón que el tratamiento puede durar hasta 1 año. De ahí tenemos un seguimiento. El TAC o resonancia cada 2 o 3 meses para confirmar o para asegurar una resolución antes de suspender el tratamiento. Y luego debemos mencionar el criterio de curación.
Tenemos una resolución clínica completa y desaparición de las imágenes radiológicas de accesos o de la infiltración ística. El seguimiento, entonces se deberá brindar un seguimiento. El seguimiento estrecho debe ser esencial para evitar lo que serían las recaídas y que la tasa de curación va a superar el 90% con el tratamiento adecuado. En este caso tenemos que mencionar también que debe ser la paciencia y la constancia esenciales, porque a veces suspender lo que sería el tratamiento antes de tiempo, casi siempre o normalmente siempre va a llevar a lo que serían las recaídas. Luego tenemos la prevención. Tenemos medidas principales que podemos tomar en cuenta o mencionar en este caso. Una higiene oral rigurosa, un cepillado, el uso del hilo dental, control odontológico regular, vigilancia en mujeres con DIU, que se debe realizar un recambio periódico y retiro inmediato en el dado caso de que se presenten síntomas. Tenemos que no existe una vacuna contra la enfermedad. Entonces, la actinomicosis es endógena, no contagiosa, y la prevención va a depender más que todo de la higiene y el control de aquellos factores de riesgo. La prevención es sencilla, pero requiere mucha disciplina en el caso de una higiene oral y control ginecológico, que son las dos columnas principales para llevar a una prevención adecuada. Luego tenemos que algunos factores que también podemos tomar en cuenta en el caso de la prevención, que era lo que mencionaba anteriormente, que tenemos que la higiene bucodental rigurosa, que sería más que todo el nivel primario. Hay que reducir carga bacteriana de actinomyces en la placa dental y criptas amigdalinas y disminuir la probabilidad de invasión tras traumatismo. La acción que nos va a llevar a esto es la eliminación mecánica de placa, tratamiento temprano de caries y periodontitis. Entonces, la higiene oral, vamos a decir que es la primera línea de prevención, especialmente en lo que sería la presentación o forma cervicofacial. Entonces, la boca, podemos mencionar que la boca va a ser el principal reservorio. Entonces, mantenerla de manera sana o con una higiene adecuada sería la mejor defensa contra lo que sería esta enfermedad. Luego tenemos el manejo post procedimientos odontológicos. Las extracciones dentales son la puerta de entrada más común para las formas cérvico-faciales. Entonces aquí debemos de asegurar una higiene tras extracciones en pacientes con antecedentes de infección o válvulas cardíacas dañadas, considerar una profilaxis según el criterio clínico. Entonces la actinomicosis, podemos mencionar que la actinomicosis cervicofacial suele aparecer semanas o meses después de una extracción dental o alguna fractura mandibular. La prevención secundaria tras procedimientos odontológicos es crítica porque aquí se debe de tomar en cuenta lo que sería la limpieza del sitio quirúrgico que va a ser vital para esto. Luego tenemos la vigilancia ginecológica, que es la prevención de forma pélvica. Tenemos que un uso prolongado de DIU, como se mencionaba anteriormente, que es de mayor a 5 años, va a estar asociado a una colonización por actinomyces. Entonces, lo que se debe de hacer o tener en cuenta es un recambio periódico del dispositivo según fabricante. Si se detecta lo que sería actinomyces en citología y hay síntomas que pueden llevar a esta enfermedad, se debe retirar inmediatamente lo que sería el DIU. Entonces, vamos a decir que el DIU es un factor de riesgo crítico para lo que sería la actinomicosis pélvica, porque va a tener el riesgo de accesos tubováricos y pelvis congelada. Entonces, es de tomar en cuenta o de mencionar
que la vigilancia ginecológica siempre va a ser esencial, que este aparato debe ser controlado y tiene que ser recambiado para evitar complicaciones graves. Luego tenemos lo que sería la profilaxis quirúrgica y barreras mucosas. En el caso de estas, tenemos que evitar que la microbiota colónica vaya a pasar a lo que sería la cavidad abdominal durante alguna cirugía. Entonces, para esto se debe de cumplir un protocolo demasiado estricto, bastante estricto, en el cual se toma en cuenta la asepsia, antisepsia en cirugía normalmente o mayormente abdominales. La enfermedad también puede surgir por lo que sería tras una ruptura de barreras mucosas, por lo que se menciona que la prevención quirúrgica va a ser súper esencial en estos casos. Y lo que sería la cirugía abdominal debe ser impecable en términos de asepsia. Cualquier descuido en este caso podría abrir la puerta a lo que sería la actinomicosis. Y eso sería todo por la presentación. Muchas gracias.